que fue solo su poder que pudo abrir nuestros ojos. Un ciego natural, ni por muy potente que alumbre el sol del día, no lo puede ver. Imposible. Tendría que surgir en él un milagro de sanidad para que pueda ver el sol resplandeciéndolo de la manera en que el sol resplandece. Solo un milagro puede causar en ese ciego que pueda ver el sol. Yo le pregunto a usted, ¿quién le abrió los ojos para que pudiera ver la luz que vino a este mundo? Solo el poder de Dios pudo abrir nuestros ojos. Solo el poder de Dios pudo desatar nuestra lengua. Solo el poder de Dios pudo cortar las cadenas. Solo el poder de Dios, estando muertos, nos dio vida. Solo el poder de Dios hizo el milagro que nadie pudo hacer en nosotros. Por eso que la iglesia se reúne para decir a ti, sea toda la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por eso la iglesia se reúne a cantar y a través de los cánticos expresa la gratitud que tiene por la obra que hizo Dios en la vida de la iglesia. ¿O no es así? Esa es la razón por la cual nos reunimos. Porque Él tuvo el poder para abrir nuestros ojos. Lo que pedía en la oración mientras el pastor nos invitaba a orar, decía: Señor, abre los ojos de aquellos que todavía están velados, así como me lo abriste a mí, también ábreselos a ellos. ¿O no tiene poder, Señor, para hacerlo? Sí. Cuando usted aprenda a caminar de esa manera, dándole gracias a Dios por lo que Él, no por mis fuerzas, no por mis capacidades, no por mi inteligencia ni mi sabiduría, ni por el cartón que conseguí en la universidad, soy lo que soy, solo Dios lo hizo. Dios. Siempre camine así, siempre caminemos así, que hoy somos lo que somos es por la gracia de Dios. Gracia que no merecíamos. Por eso damos gloria a Dios y cada vez que nos arrodillamos, lo primero que sale por nuestra boca es: Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Porque esa fue la intención del Hijo, de revelar al Padre. Esa fue la intención del Hijo. El que cree en Él, cree en el que me envió, dijo. Y el que me ve, ve también al que le envió. Por eso es que nos arrodillamos y decimos: Padre, gracias. Y terminamos diciendo: por Jesucristo te lo pedimos. Así que damos gracias al Señor que nos permite hoy estar aquí. Veo a todos los hermanos contentos, con un gozo inefable, porque eso es lo que puso Dios en nosotros, un gozo inefable, que el mundo no entiende, que cómo podemos ser tan aburridos sin una cerveza, sin un cigarro, sin una música que despierte nuestras pasiones. La gente del mundo a nosotros nos considera gente aburrida, ¿sabían? ¿Cómo se puede ir a encerrar? Pero tenemos algo que ellos no tienen. Un gozo que no se lo podemos explicar.
Y tampoco se lo podemos depositar en sus corazones. Esto lo pone el Señor. ¿Es así o no? Qué bendito el Señor. Gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nosotros. Acompáñenme a Hebreos. Capítulo 3. Saludamos a la distancia a todos los hermanos que nos oyen. También a los que no han podido estar hoy. También les bendecimos a la distancia. Confiados en que Dios es el que guarda a su iglesia. Mientras pastor hablaba, me acordaba otra escritura cuando Pedro fue zarandeado. ¿Se recuerda que tuvimos algo en el culto de varones? Pero el Señor le declara una palabra muy importante. Y le dice: Pedro, tranquilo, calmado, relájate, Pedro, porque yo he orado por ti. ¿Y para qué, Pedro, he orado por ti? Para que cuando llegue la hora del zarandeo, tu fe, tu confianza, tu certeza, tu convicción no decaiga. Palabra de Jesús, profetizada en un hombre que le iba a negar. Y así fue. Porque creo que él dijo: he orado por ti. ¿Y a quién le oró a él? Al Padre. ¿Y el Padre rechazará la oración de su Hijo? Sabiendo que la oración de su Hijo es más perfecta que todas nuestras oraciones. Él sí sabe orar. Él sí sabe orar. Hebreos capítulo 3, verso 7, vamos a tener unos versículos para nuestra meditación, esperando que esta palabra, que es bendita, siga bendiciendo nuestros corazones y el corazón de aquellos que aún no la tienen. ¿Sí? Hebreos capítulo 3, verso 7, damos lectura en el precioso nombre del resucitado. Porque alguien más resucitó, ¿no? Cristo ha resucitado. Venció la muerte. Las puertas del Hades no prevalecieron contra él. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido, subraye conocido, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Ahora le dice a los hermanos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice:
hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, y con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Vamos a descansar en la oración que hizo nuestro hermano Leonel. Y también en la oración que nos invitó como iglesia a tener en esta mañana. Sí, bueno, hacemos muchas oraciones, vamos a empezar como, bueno, están dudando, duran una vez y después otra vez, no. Una vez y le creímos al Señor lo que hemos dicho. Dios nos ayude para no entrar en este camino de incredulidad. Como dice Hebreos, carta a los hebreos eran judíos. Hebreos, por eso dice carta a los hebreos. Y estos hebreos eran judíos, valga la redundancia, judíos que se habían convertido al cristianismo. Judíos que se habían convertido al cristianismo, pero sin dejar de mencionar que en aquellos días, y de hecho lo dije una vez, estas cartas fueron escritas en tiempos de mucha persecución, de mucha angustia, podríamos decir hasta de mucho dolor, hasta sangre se derramó. Se derramó mucha sangre. ¿Sabía usted eso? Se derramó mucha sangre. Y el escritor comienza a escribir a los hermanos judíos enseñanzas, exhortaciones que en alguna manera les llevara a mantenerse firme en lo que ellos habían creído. ¿Por qué? Porque la persecución era muy complicada y terrible en aquellos días. Y ellos estaban luchando con todo este ambiente que se formaba. De hecho, eran perseguidos por sus propios hermanos judíos que no eran convertidos al cristianismo. Hermanos judíos que todavía guardaban la ley, guardaban las costumbres, guardaban las fiestas, guardaban todo ese montón de cosas, días de reposo, días de sacrificio y de todo. Pero estos, cuando se convirtieron al cristianismo, se les vino la avalancha encima. Porque sabemos por la Escritura que en Cristo se cumplió todo este asunto de ritos y costumbres que traían estos judíos. Por ejemplo, sabemos que ya nosotros no guardamos
el día de reposo como lo guardaban los judíos, por ejemplo, el día sábado. ¿Quién es nuestro reposo? Cristo es nuestro reposo. Nosotros no buscamos un día específico, hoy día es el día de reposo. No. Cristo es nuestro reposo. En otras palabras, Cristo es nuestro descanso. Estaba también la famosa fiesta tiene un nombre que no me recuerdo, pero el día del perdón. Y sabemos que en Cristo se cumplió, que con su sacrificio y su sangre nos perdonó. Entonces estos hermanos estaban teniendo serios conflictos con sus propios hermanos judíos que no se habían convertido. Subraye bien eso, que no se habían convertido al cristianismo. Porque convertirse a Jesús en esos días, en ese tiempo, era causa de persecución, causa de vituperio. Era causa de persecución y causa de vituperio. Por eso Jesús en una parte, se recuerdan, cuando estuvo con los discípulos, les dijo, bienaventurados sois cuando por mi nombre os persigan y hablen toda clase de mal. Era una bienaventuranza para estos hermanos hebreos convertidos al cristianismo estar viviendo la persecución. Pero muchos estaban retrocediendo. Muchos estaban volviendo al judaísmo. Muchos estaban volviendo a lo tradicional. ¿Por qué? Porque eran arrinconados por los judíos que no se habían convertido al Señor. No, si usted lee las cartas preciosas, se goza, pero esos hermanos míos, vivieron verdadera persecución. Y ahí llegaban las cartas para alentarlos, para arengarnos a no desmayar en lo que habían creído. Y ahí el escritor les escribe a estos hermanos que se habían convertido al cristianismo. Y en este pasaje que hemos leído, les comienza a recordar del pasado, de lo que había sucedido con este pueblo que un día, por mano de Moisés, como dice aquí, que en el fondo reconocemos que fue Dios el que los sacó, habían salido de Egipto. ¿Para ir a dónde? A una tierra que Dios les dio. No que le iba a dar, que Dios les dio. Y les comienza a decir que este pueblo, durante su travesía por el desierto, vivió situaciones. Y sabe que si usted tuviera más tiempo de leer un poco el historial de este pueblo por el desierto, usted se va a encontrar con mucha riqueza. Con mucha riqueza. Pero este pueblo fue duro de servir. Cuando Dios le puso la nube, cuando Dios le puso también la columna de fuego, no era más bien para dar testimonio. La columna representaba algo. Estaba dando testimonio de algo, que Dios estaba con ellos. No era un asunto lindo, oh, mira, tremenda nube. No, esa nube daba testimonio de que Dios estaba con ellos. Daba testimonio. Y eso ellos no lo lograban ver. No lograban ver. Israel
cuando salió de Egipto, aquí muestra el escritor de que siempre andaban vagando en sus corazones. Cuando se les presentaba un problema, una situación, lo primero que hacían, quejarse, murmurar. Entonces nos damos cuenta de que todo lo que pasó Israel hasta llegar a la tierra prometida, había un propósito. Y aunque vemos que nos muestra claramente que fue una generación la que no entró, pero esa generación que no entró fue rebelde. Muy rebelde. Estamos hablando de 20 años hacia arriba. Eran rebeldes. Y como vemos que la mano de Dios nunca se cortó para hacer misericordia, siempre Dios les suplía su necesidad. ¿O no fue así? Su brazo nunca se cortó. Durante el tiempo, el brazo de Dios nunca se cortó a favor de ese pueblo. Aunque tuvo la intención de raerlos a todos de una vez, pero hubo alguien que intercedió por este pueblo. Pero igual los terminó matando en el camino. Mientras iba pasando el tiempo, iban muriendo. Mientras iban pasando los años, iban desapareciendo. Murió María, murió Aarón y el último fue Moisés. Y el escritor le comienza a decir a estos hermanos y a recordarle a este pueblo endurecido, muy endurecido, hermanos míos. Eran tan duros que veían un milagro, pasado un tiempo, se veían enfrentados a una situación, allá otra vez murmurando. También tuvieron que pelear. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, vieron rápidamente cómo el mar se abrió y pasaron. ¿Sí? Luego llegan a un lugar donde Dios les da agua. Habían palmeras, luego caminan un poco más y se encuentran con las aguas amargas. No podían beber agua. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios les endulza el agua. Y así sigue la trayectoria de este pueblo. Hasta que llega a otro lugar cuando también tuvieron problema con agua. ¿Dónde fue ese lugar? Si me ayudan un poquito, lo tengo por acá, no me quiero entrar tanto. En Redifim, ¿sí? Refidim, ahí está. Refidim, ahí está, a ese lugar. Ahí se encontraron con otro problema. Era un lugar seco, muy seco, y no había agua. Y otra vez la murmuración, otra vez, ¿qué vamos a hacer? Otra vez se fueron contra Moisés, otra vez desearon volver a Egipto, porque no querían morir, le tenían miedo a la muerte. Esa es la verdad de las cosas. ¿Qué es lo que hace Aarón con Moisés? Se van a la puerta del tabernáculo y allí dice, sin abrir la boca, baja la gloria de Dios. Y Dios habla con Moisés. ¿Y qué le dice? Que busque ancianos, que tome esa vara con la cual se abrió el mar y que fuera a una roca, ¿cierto?, que estaba en cierto lugar. ¿Y qué tenía que hacer? Golpear. En otra parte sale a hablar. No son dos eventos distintos. Cuidado ahí. Porque es el mismo lugar donde murió María. ¿Y qué es lo que hace? Moisés tomó una postura que cuando se paró delante del pueblo, los trató de rebeldes. ¿Se recuerdan, no? Sí. ¿Se acuerdan cuando le dijo?
ustedes rebeldes, ¿acaso creen que no soy capaz de sacarles agua de la roca? Él no tenía que decir esas palabras al pueblo, él tenía que hacer lo que Dios le dijo. Él tenía que ir a hablarle o golpear como sea para que salieran aguas y bebiese el pueblo. Pero Moisés tuvo una postura que no fue la correcta. Se sintió que él era capaz de darle agua al pueblo, donde era Dios el que le iba a dar agua al pueblo. Cuidado con nuestras posturas. Cuidado con nuestras posturas. Son peligrosas. Aquí es Dios el que lleva su obra. Es Dios el que tiene todo bajo control. Es Dios al que no se le va a perder ninguno. Es a Dios al que no se le va a perder ninguno. Y ahí Moisés tomó una postura muy arrogante, muy soberbia, rebelde. Pero después Dios también le descubrió el corazón y le dice: por cuanto no creíste. Y así pasó este pueblo muchas situaciones por el desierto. Tuvieron que también pelear contra naciones. No, si este pueblo las pasó duro. Si usted, insisto, vuelve a tomarse un tiempo, lea un poco la historia de este pueblo y se va a dar cuenta, amados hermanos, que vivió pero cosas tremendas. Y la historia no terminó ahí. Cuando llegaron también a Canaán, también tuvieron que pelear. Si la tierra no estaba desierta, la tierra estaba habitada. También habían tribus que habían que sacar de ahí. Y comenzaron con lo de Jericó. Y así empezaron a pelear, a luchar durante, creo, no sé si 6 años, hasta que fueron abriéndose paso y despejando todo ese territorio que Jehová les había dado como tierra de heredad. Hasta aún en la tierra prometida tuvieron que pelear. Aún estando en la tierra prometida tuvieron que luchar. Por eso les decía, hubo mucho derramamiento de sangre para obtener una tierra. Pero hubo una generación que endureció su corazón por cuanto no conoció a Dios. Y sabe, leí en una parte de una escritura que Dios le dice a Moisés que este pueblo despreció la tierra. ¿Te recuerdan cuando mandaron a los espías y volvieron y entraron en temor? Ahí se tornó otro recorrido más. Pero sale una parte en Deuteronomio que no me acuerdo, lo anoté por acá, donde Dios le dice que ellos despreciaron la tierra. ¿Se da cuenta que cuando el corazón se endurece, entra en un terrible peligro y conflicto? En vez de que las situaciones que vivieron, las pruebas que tuvieron, lo hubiesen hecho más humilde, más sencillo, más audible en oír la voz de Dios, se convirtieron más duros y más perversos. Dios los trató hasta de perversos por la dureza de su corazón. Hasta de perverso. ¿Cómo se sentiría usted que Dios le dijera perverso al ver su corazón duro? ¿Cómo se sentiría usted, amado hermano, amada hermana, que al ver Dios su corazón duro le diga perverso? Porque la dureza trae hartas consecuencias. Llegaron a despreciar la tierra, hermanos. Esa generación llegó a despreciar la tierra que Dios les había prometido. Porque no oyeron. El oír no fue acompañado con fe. Por eso que cuando no se oye con fe, usted termina oyendo solamente. Cuando usted no oye acompañado con fe, usted termina siendo un oidor más.
un oidor más. Y al ser un oidor más, no se ve fruto. Porque comienzan a aparecer cosas como dando a entender, no estoy ni ahí con la vida eterna. No estoy ni ahí con el crucificado. No estoy ni ahí con el que fue enviado. Una cosa así. Porque este pueblo llegó a ser tan duro que despreció la tierra. Y cuando un corazón se endurece, usted comienza hasta a despreciar a sus propios hermanos. Es peligroso. Por eso el escritor le dice, por cuál dice el Espíritu Santo. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si ustedes los endurecen como lo endurecieron esta generación, van a venir consecuencias. Van a venir. Por eso es que cuando aparecen consecuencias o situaciones, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si es por la dureza de nuestro corazón o si es que estamos oyendo, y al estar oyendo a lo mejor no estamos oyendo con fe a lo que se ministra, a lo que se enseña. Este pueblo veía a Moisés y todas las quejas eran a Moisés, pero no vieron a Dios detrás de Moisés. Porque Moisés también hizo cosas que no correspondían. A veces queremos ver a Dios en nuestros hermanos. O usted me quiere ver a Dios en mí, pero a veces yo tampoco tengo la conducta de que vean a Dios en mí. Y eso también es peligroso. Ellos no vieron que la roca era Cristo. Ellos no vieron que la columna que estaba ahí era Cristo, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento habla de uno solo y ese es Cristo. Usted ve a Job, es lindo hablar de Job. Un hombre paciente, un hombre que lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y todos hablamos de Job, ¿de qué? De su paciencia. Pero yo en Job veo al Hijo de Dios, que tuvo paciencia para cargar un madero y llevarlo a la cima más alta, para que se cumpliera lo que dijo Moisés, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lindo hablar de los hombres del pasado, pero en cada hombre hablaba de Cristo. Dios nos ayude para ver dónde tenemos nuestra mirada. Por eso sigue diciendo aquí, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Durante cuánto tiempo usted ha estado viendo las obras de Dios en su vida? ¿De qué le sirvió? ¿40 años vieron las maravillas de Dios? Y por cuanto sus corazones se endurecieron, no entraron a la tierra prometida. Desecha a Moisés y toma su lugar. ¿Quién? ¿Quién toma su lugar? Josué. Cuando entran a la tierra prometida,
Después de un tiempo Josué muere y sus compañeros. Y el pueblo abandonó a Dios. Y estando en la tierra prometida, se comenzaron a unir con aquellos pueblos que tenían dioses ajenos. Y el pueblo comenzó a corromperse, estando en la tierra prometida. Abandonaron sus mandamientos, abandonaron sus leyes, pero mientras estuvo Josué. ¿Y qué es lo que le encargó Josué antes de morir? Que fueran fieles, que fueran temerosos. Murió Josué y el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque lo que nunca el hombre puede vencer es su yo. Si usted ve, por ejemplo, a Israel, muere una generación y Dios prepara a otra generación para entrar en la tierra prometida. Y aún estando esa nueva generación en la tierra prometida, igual se terminaron corrompiendo. Igual. Allá caían en aflicción, clamaban a Dios y Dios los levantaba. Y cada vez que caían, y lo único que pedían era un libertador. Y Dios le levanta jueces. ¿Oidor, hermancito? ¿Y Dios los escuchó? Pregunte, analice. ¿Dios los escuchó? Sí, porque llegó el verdadero libertador, que haría una transformación, que haría un cambio revolucionario en este mundo. Israel nunca pudo vencer ese problema que tenía por dentro, esa dureza, esa arrogancia, esa altivez. ¿Usted cree que a Moisés, yo sé que Moisés hizo, Dios lo escoge, lo llama, pero también Moisés tampoco supo guardarse? Porque no está escrito, pero quizás cuántos fueron. Bien, Moisés, lo estás haciendo bien. No, Moisés, tú eres impecable contigo. Porque estamos hablando de una gran multitud. Si no eran no 3, ni 4, ni 10, ni 15. Eran muchos. Por eso el escritor le dice a los hermanos hebreos, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire lo que hace la incredulidad. Mire lo que hace un corazón duro. Hace que este se aparte del Dios vivo. Por eso es que hay gente que camina relajada, le da lo mismo, hacer, deshacer. Ah, si Dios está conmigo. Sí, pues si vemos, yo he escuchado por otros lados donde trabajo, no, si Dios véame igual, si Dios me escucha, Dios aquí, allá. Pero uno los ve tan harto apartados de Dios. Y viven una y otra por causa de su corazón. El corazón hace apartarse al hombre de Dios. ¿O no dice usted? Corazón duro hace apartarse al hombre de Dios. Mirad, hermanos, vuelvo a leer, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. ¿Para qué? Para no apartarse del Dios vivo. No de una organización. No de un centro de rehabilitación, sino del Dios
qué situación estamos pasando cada uno de nosotros ahora, en este momento, en este tiempo. O cuántas situaciones hemos tenido que vivir durante todo este peregrinaje. Pero venga lo que venga, amados, no es tiempo de endurecerse. No, es tiempo de esperar en Dios. Es tiempo de esperar. ¿Sabe por qué se lo digo? Y se lo digo en el nombre de aquel que ha resucitado, que hemos entrado en su reposo. Y estando en el reposo, estamos tranquilos. ¿Qué importa el vituperio? ¿Qué importa la persecución? ¿Qué importa la enfermedad? ¿Qué importa que no haya trabajo? ¿Qué importa lo que me rodee? ¿Qué importa lo que venga? Si Dios me ha hecho entrar en su reposo. Y este reposo tiene un nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Este pueblo no vio la gloria de Dios. Y si la vio, la pregunta, ¿de qué le sirvió si su corazón era duro? Hay muchos que ven la gloria de Dios y se gozan con la gloria de Dios, pero sus corazones siguen estando duros. Veo cómo se levantan las manos, veo cómo ríen, cómo saltan, cómo danzan, cómo profetizan y hacen tantas cosas. Ven y son integrantes de la gloria de Dios, pero sus corazones están endurecidos. Por eso siguen siendo los mismos. Dudan y terminan pareciéndose como la ola del mar. No como lo que bota la ola, como la ola del mar. Van y vienen. Van y vienen. No hay certeza, no hay firmeza, no hay seguridad. Por eso, amados hermanos, mira, examínate dónde Dios te ha puesto. Examina, mira lo que Dios ha hecho contigo, lo que nadie pudo hacer. Que a esta altura del camino, a esta altura de la vida, nuestros corazones no se endurezcan. Y que una enfermedad me termine murmurando contra Dios. O que una dolencia, que una persecución me termine dudar de aquel que tiene todo bajo control y que me ha puesto en su reposo. Yo tengo que percibir ese descanso. Por eso que nuestros pasos tienen que ser pasos seguros, pasos con convicción, pasos con certeza en esta vida, en este peregrinaje, hermanos. Dios nos hizo una promesa y Dios será fiel en cumplir esa promesa. Dios no me prometió un carro, Dios no me prometió casa, Dios no me prometió economía, Dios me prometió salvación y vida eterna. Esa fue la promesa bendita de Dios que hasta el día de hoy ha sido fiel. Estos hermanos eran perseguidos, eran seducidos por los otros judíos que no se habían convertido al judaísmo. No, tú tienes que guardar el día de reposo, tú tienes que celebrar los panes sin levadura, tú tienes que celebrar el Pentecostés, tú tienes que celebrar todo lo que Dios nos manda. Pero lo que no sabían estos hermanos que no se habían convertido al cristianismo, que en Cristo estaba todo consumado. Las liturgias. Hasta nosotros caemos en liturgia. Y hay que tener cuidado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de iniquidad para apartarse del Dios vivo.
Antes, mire lo que el escritor les dice a estos hermanos. Antes, exhortaos los unos a los otros todos los domingos. ¿Qué les dice? Todos los días. Todos los días necesitamos ser exhortados. Todos los días. No podemos dejar un día que no dejemos de ser exhortados por el Señor. ¿Por qué? Sigamos. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si usted no se deja exhortar, si yo no me dejo exhortar, estoy a la merced de ser endurecido y engañado. ¿Por quién? Por el pecado. No le tenga miedo en decirlo. Por el pecado. Porque somos, y aquí el apóstol le dice algo importante, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Para qué? Para que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y luego comienza a hacer preguntas. Porque estos hermanos judíos conocían la Torá. Conocían toda la historia de sus padres. Por lo tanto, lo que el escritor le está recordando fue la Biblia. Lo que está escrito y lo que se escribió. Y les dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? Yo le pregunto a usted, amado hermano, amada iglesia, ¿cuántos fueron sacados del mundo? Mire, dígalo con su boca, Él me sacó. Él me sacó, Él lo sacó a usted. Él lo sacó. Él estiró su mano y lo sacó. En otras palabras, lo apartó. Eso fue lo que hizo Dios. Lo apartó del mundo. Pero ¿cuántos han querido volver al mundo cuando han estado en una situación? En el mundo nadie me decía nada. Hacía lo que quería. Aquí los hermanos me andan tirando la oreja cada rato. Ya otra vez con lo mismo ya. Pero el apóstol enseña, cada día debemos de exhortarnos. ¿Para qué? Porque por exhortar nomás. ¿Para qué? Ya no se acuerdan, ya ve. Para que no seamos engañados por el pecado. Porque cuando somos engañados por el pecado, nuestro corazón se endurece. Y al endurecerse nuestro corazón, terminamos apartándonos de Dios. De Dios. Yo lo pongo bien en grande eso. De Dios. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? 40 años el Señor estuvo
disgustado, enojado con esa generación. No fueron 3 días, un día, 40 años. No creo que esté mintiendo el escritor acá. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí no es tan solo decir lo creo, Señor. Si el mundo también cree. Yo voy y le pregunto a cualquiera allá, a un borracho, a un drogadicto, a un ladrón, a un delincuente, ¿tú crees en Dios? Sí, creo. Sí, se lo van a decir. Sí, usted va para allá, a cualquiera. Yo creo en Dios. ¿Qué sucede ahí? Creen, pero no pueden salir de donde están. Y creen. Y para que nosotros creyéramos, aún hasta en esto el Señor se preocupó. Con esto voy terminando. Para que nosotros creyéramos, hasta en esto el Señor se preocupó. ¿Usted creyó por creer nomás? Yo decía en el principio, ¿quién le abrió los ojos a usted? ¿Quién le destapó los oídos para que oyera? ¿Quién fue? El Señor. Hasta en esto el Señor se preocupó para que usted y yo creyéramos. Por eso que Dios mandó a predicar el Evangelio. Pero no a predicar por predicar, sino para que oyeran los que tenían que creer. ¿Sí? Hay una parte donde el maestro le dice a su discípulo, orando al Padre, le dice que ellos sean uno. Así como tú o yo, Dios, somos uno. Y la idea de la unidad era para que el mundo creyera que Él había sido enviado. Pero para que creyera, no para que se convirtiera. Porque creer es una cosa y convertirse es otra cosa. Para que dijeran, oh, es verdad, sí, Jesús vino. Es como el centurión que le traspasa el costado al maestro y le dice, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Se habrá convertido? No lo sabemos. No voy a especular sobre el centurión o el soldado que lee. Entonces hasta en esto el Señor se preocupó, amado hermano. ¿Se da cuenta cómo Dios ha tenido cuidado con nosotros? Tengamos cuidado. Debemos buscar la exhortación. Cada día. Yo no dejo de agradecer a todos los hermanos que me exhortaron en su tiempo. Buenos hermanos, buenos ministros, buenos varones. Yo lo agradezco. Porque fue la palabra en ellos que de alguna manera me hizo tener convicción de lo que he creído y para dónde voy. ¿Sabe usted para dónde va? ¿Sabe quién lo llamó a usted, bro? ¿Sabe quién lo hizo entrar en su reposo? ¿Sabe quién le perdonó sus pecados? ¿Sabe quién lo lavó con su sangre? ¿Sabe que Dios antes de sentarlo a la mesa con sus príncipes primero tuvo que limpiarlo? Aunque el Salmo cuando usted lo lee no dice así. Él me sacó, dice, del lodo y me hizo sentar con los príncipes, pero en ese ir a sientan los santos.
los santos. Yo doy gracias a Dios porque estoy delante de gente santa que no se santificó a sí mismo, sino que hubo uno primero que lo sacó de la escoria, de la basura, del muladar. Y cuando lo vio sucio, tomó su propia sangre y comenzó a limpiarlo hasta dejarlo blanquito, sin mancha, sin arruga. Y luego que lo limpió, lo vistió. Y cuando lo vistió, lo llevó a su mesa y lo sentó con los príncipes de su pueblo. Sí. Estamos en su reposo, pero en este reposo no endurezcamos nuestro corazón, como lo hizo este pueblo, que aún estando en la tierra prometida, en la tierra de descanso, se corrompieron muchas veces. Y terminaron muchas veces siendo exterminados por las manos de sus enemigos. Consideremos tal obra, consideremos tal sacrificio, consideremos tal resurrección, consideremos tal llamado, consideremos la obra que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, terminamos diciendo, gracias Padre. Gracias Padre. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Porque para esto vino el Hijo de Dios, no para revelarse a sí mismo, sino para revelar a aquel que lo envió. Y ese era el Padre. Dios es Dios de todos, pero no es el Padre de todos. Y esto me hace mirarme, no sé si alegrarme o sentir vergüenza que Dios haya puesto sus ojos en mí y en usted para hacerme su hijo. Gracias, Dios, por esta honra. Caminemos con sencillez. Caminemos con humildad. Caminemos considerándonos el uno al otro. Y cada vez que tengamos la oportunidad de estar juntos, hagamos caso al escritor. Exhortémonos. Exhortémonos los unos a los otros para que no seamos endurecidos y engañados por el pecado. Cada vez que nos juntemos, hermanos, amados, dejemos un poco la vanidad del mundo y exhortémonos a seguir adelante, como decía el pastor. A seguir alentándonos con estas palabras. Ya estamos en su reposo. Ya estamos en su descanso. Padre, muchas gracias. Te damos por este consejo, Señor. No tengo vestiduras para rajarlas. No tengo cenizas para echar sobre mi cabeza. Pero tengo un corazón que lo quiero rajar delante de ti. Corazón que muchas veces se endurece, Señor. Se endurece. Y tal dureza me ha llevado muchas veces a sentirme lejos de ti, sin desconocer que tú estás aún ahí conmigo, Señor, y con cada uno de nosotros. Ayúdanos a que rasguemos nuestros corazones. No quiero ponerme túnicas, Señor, y rajar las túnicas como se hacían en aquellos días. Ya no es la túnica, ya no es la ceniza. Ahora es el corazón, Señor. Permite que nuestros corazones, Señor,
no estén duros, sino sensibles a tu consejo y a tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Y lo que tú harás, llevarnos a casa. Sí. Eso vas a hacer. Nos vas a llevar a casa, Señor. Ya te lo propusiste y vas a cumplir. Por eso pedimos, Señor, que nos ayudes a que nuestros corazones no se endurezcan por el engaño del pecado que aún está en este mundo y que tiene a muchos engañados. A muchos los tiene engañado el pecado, Señor. Pero quiero tomarme también de esa palabra que dijo Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Señor, gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Y como dije anteriormente, lo que harás será llevarnos a casa. Porque para esto tu palabra salió. Para venir a hacer en aquellos lo que tú quieres que haga. Y lo que la palabra vino es llevarnos de regreso a casa. Esa fue la real razón por la cual tu palabra salió de tu corazón. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios, bendice a tu amada. Bendiga a tu iglesia, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros hijos. Que sigamos creyendo a pesar de todo, Señor. A pesar de todo lo que venga, a pesar de todo lo que tengamos que enfrentar más adelante. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones no se endurezcan, sino que confíen en ti. Confíen en tu promesa, confíen en tu palabra, confíen en tu espíritu, que ella hará lo que tiene que hacer. Padre, gracias, y por Jesucristo, a quien tú has levantado, damos gloria y honra, desde ahora y para siempre. Gracias, hermanos, por esta invitación de venir a compartir con ustedes. Será como dijo Pastor Ernesto Silva, será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Dios les bendiga. Gracias.